las terapias de reemplazo renal, ¿no? Para esto vamos a hacer un recordaris de la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, dice, tengo insuficiencia renal crónica. ¿Y ahora qué? Como ustedes saben, los riñones son órganos vitales para nosotros. Tienen muchas funciones, pero dentro la principal función es la de excretar los desechos mediante la orina. Y cuando estos desechos no son eliminados en su totalidad, el paciente empieza a intoxicarse, ¿no? Entonces, la insuficiencia renal crónica, ¿no? es el último estadio de la enfermedad renal crónica, ¿no? La enfermedad renal crónica tiene 5 fases, ¿no? Como lo vemos acá, ¿no? Entonces, en este cuadro podemos observar, un cuadro que ya muchos de ustedes lo han visto antes, ¿no? Podemos observar que la enfermedad renal crónica tiene 5 categorías o grados o estadios, ¿no? Como usted lo quiera entender. El estadio 1, 2, el 3A, el 4, perdón, el 3B, el 4 y el 5, ¿no? ¿Y de qué depende de que yo esté en cualquiera de estos estadios? De cuánto está mi tasa de filtrado glomerular o depuración, que también le llamamos, ¿no? ¿Y eso cómo se mide, doctor? Eso se mide a través de una orina de 24 horas que le pide su nefrólogo. También puede hacer un cálculo con la creatinina. De acuerdo al nivel de creatinina, se hace un cálculo con su edad, ¿no? Y con su género, si es hombre o mujer. Y de acuerdo a eso, también se puede calcular muy cercanamente a lo que saldría en el laboratorio. Entonces, pero la forma más exacta es la de orina de 24 horas. Bueno, y entonces en base a eso yo me sitúo en alguno de estos estadios, ¿no? Cuando yo he avanzado en mi enfermedad renal crónica y he llegado a la parte final, que es el grado 5, a eso nosotros conocemos como insuficiencia renal crónica. Antes de eso estaremos hablando de enfermedad renal crónica en grado 1, 2, 3A, 3B o 4. Cuando llegue a enfermedad renal crónica grado 5, se llamará insuficiencia renal. Y en ese momento, entonces, ¿no? Probablemente me planteen una terapia de reemplazo renal. Y entonces, ¿cuándo debo dializar? ¿No? Porque esa es, muchas veces cuando hemos hecho charlas, muchos pacientes han preguntado esto, ¿no? ¿Quién dializa? ¿Cuándo debo dializar? Entonces, por un lado, ya les dije, ¿no? Que el primer requisito es que yo esté en el grado 5 de la enfermedad renal crónica. Es decir, haya pasado en el tiempo todos estos grados y mi creatinina haya seguido elevándose y mi depuración haya seguido bajando hasta llegar a una depuración de menos del 15%, ¿no? Entonces llegué a la insuficiencia renal crónica. Y entonces, cuando yo ya estoy en grado 5, ¿no? Bajo estas circunstancias, yo ya voy a empezar una terapia de reemplazo renal o diálisis. Uno, puede ser por la sugerencia de su nefrólogo, ¿no? En, en acuerdo con usted, ¿no? Su nefrólogo conversa, le dará las pautas de por qué él cree que ya debe iniciar diálisis y si usted está de acuerdo, se iniciará. Segundo, cuando ya hayan síntomas urémicos. ¿Qué son los síntomas urémicos? Son los síntomas de la insuficiencia renal crónica. Estos síntomas recién se dan en estadios avanzados de la enfermedad. La enfermedad renal crónica, como todas las enfermedades crónicas, son silentes, ¿no? Entonces, un paciente en estadio 4, incluso muchos estando ya en estadio 5, son asintomáticos totalmente, pero en algún punto ya su organismo no va a aguantar en tener la urea alta y van a empezar a tener síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas? Pérdida de apetito, náuseas o vómitos, ¿no?, frecuentes, aumento de edemas, es decir, se empieza a hinchar, ¿no? Una disminución en la cantidad de producción de orina, es decir, va a dejar poco a poco de orinar o empezará a disminuir. Comezón corporal o prurito en todo el cuerpo,
a cualquier hora, ¿no? O trastornos de conciencia, ¿no? Es decir, que si es una persona, ya empieza a desconocer a la familia, ¿no? Ya no se porta igual, o acá faltaría quizás el cansancio, ¿no? La debilidad extrema, el cansancio, el paciente ya no quiere hacer sus cosas, no quiere ni ir a comprar el pan. Entonces, ya cuando el paciente está en grado 5 y tiene síntomas, se debe iniciar diálisis, ¿no? O lo que se ha hablado justo ahora, ¿no? Cuando el potasio está elevado. Entonces, el potasio elevado se considera cuando es más de 5.5. Evidentemente esto tiene grados, ¿no? Leve, moderado, severo. Entonces, si yo observo a un paciente y todas las veces que viene a consultorio siempre el potasio está elevado y ya él está en grado 5, ya debe iniciar diálisis. ¿Por qué? Porque la dieta que está haciendo, si es que la está cumpliendo, no está haciendo ya el efecto que debería hacer. ¿Por qué? Porque el riñón ya no funciona. Como dijo Katia, las técnicas de disminución de potasio disminuyen el potasio en un 65%, o sea que no las quitan totalmente, ¿no? Entonces, el resto de potasio todavía queda en el alimento y por ende el paciente puede tener, como los riñones ya no funcionan, ¿no? Potasios elevados. Para esto, nosotros los nefrólogos nos ayudamos con el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato puede ayudar a disminuir en estos pacientes, ¿no? La cantidad de potasio, pero muchas veces incluso ya no hace efecto. ¿Y por qué ya no hace efecto? Porque el riñón ya no funciona. Estos medicamentos actúan en el riñón. Entonces, cuando el riñón ya llega a un punto en que ya ni con medicamentos puede manejar el potasio, ni con la dieta puede manejar el potasio, ya es momento de iniciar diálisis, porque un potasio elevado puede dar un paro cardíaco súbito, es decir, una muerte súbita, ¿no? Independientemente de si el paciente tenga síntomas o no, si un paciente presenta potasio elevado de manera consecutiva o seguida, hay que iniciarle diálisis. Entonces, esas son las tres razones por las cuales un paciente en grado 5 ya debe iniciar diálisis. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las terapias de reemplazo renal? Nosotros tenemos tres tipos de terapias de reemplazo renal: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal, ¿no? Esta noche vamos a hablar de las dos primeras. El trasplante renal va a tener una charla aparte. ¿Qué es la hemodiálisis? Bueno, la hemodiálisis, como hemo viene de sangre y diálisis es depuración o limpieza, ¿no? de, la, de toxinas. Entonces, la hemodiálisis consiste en qué? En que su sangre va a pasar a través de una máquina, esta máquina, ¿no? Y esta máquina va a hacer lo que hacía su riñón, que es sacar las toxinas de su cuerpo: urea, creatinina, potasio, fósforo y 200 toxinas más que tiene el organismo, ¿no? Entonces, a través de un acceso vascular, como vemos acá en la imagen, la sangre saldrá, pasará por un filtro que se pone en esta máquina, un filtro, y ese filtro tiene un líquido especial en el cual las toxinas van a pasar de un lado a otro, ¿no? De un lado de mayor concentración, que sería la sangre, a un lado de menor concentración, que sería el líquido especial que se le pone en la diálisis. Y una vez pasado por esto, vuelve al cuerpo de la persona. Entonces, este circuito lo tiene que hacer durante la hemodiálisis al menos 3 horas y media a 4 horas para que la sangre pase la mayor cantidad de veces posible a través del filtro. Entonces, el dializador, como les hablaba yo, es este. Es un filtro especial, ¿no? Es un filtro descartable, es decir, no se guarda. Una vez utilizado, todo el sistema se retira y se bota, ¿no? Y este es encargado de extraer, eliminar toxinas. Y además, si el paciente tuviera un exceso de líquidos, es decir, si estuviera hinchado, si ya no orina o ya orina muy poquito y empieza a edematizarse, empieza a subir de peso por el agua, por el líquido que toma, entonces también la máquina puede hacer las veces de eliminar el exceso de líquidos a través de este dializador. La sangre ingresa, ¿no?
Y luego de eliminar las toxinas, la sangre retorna al organismo de la persona. Vemos acá entonces, ¿no? Una paciente que está recibiendo justamente diálisis. Y para esto, para realizar este proceso, necesitará un acceso vascular por donde salga la sangre del paciente hacia el dializador y luego retorne a través. Por ejemplo, en este caso, podemos ver aquí, la paciente tiene algo que se llama fístula arteriovenosa. Es a través de la fístula que la sangre está saliendo y está volviendo a su cuerpo. Entonces, hablemos de los accesos vasculares, ¿no? ¿Qué cosas son los accesos vasculares? Son las vías a través de la cual vamos a poder hacer hemodiálisis. Tenemos dos accesos vasculares. Por un lado tenemos la fístula arteriovenosa y por otro lado el catéter venoso central. Entonces, ¿qué es la fístula arteriovenosa? La fístula arteriovenosa es la unión de dos vasos sanguíneos, una vena, como la ven acá en azul, y una arteria, como la ven acá en rojo. Los vasos sanguíneos son los encargados de llevar la sangre a través de todo el cuerpo. Entonces, para hacer diálisis necesitamos un vaso sanguíneo grande, grueso, a través del cual pueda la sangre salir con un flujo adecuado, es decir, con una velocidad adecuada hacia la máquina y pueda también recibir ese flujo de vuelta hacia el organismo. Entonces, por eso es que se une dos vasos sanguíneos, una vena y una arteria, ¿no? La fístula se hace a nivel de la flexura del codo o, como en este caso, a nivel más cercano a la mano, ¿no? Radial. Entonces, pueden hacer la fístula en estos dos lugares. Normalmente es en el brazo izquierdo, porque la mayoría de nosotros somos diestros, pero se debería hacer en el brazo, en el miembro superior que uno menos usa, ¿no? Si uno usa más la izquierda, sería ideal hacérselo en el lado derecho y viceversa, ¿no? Muy bien. Luego de realizada esta fístula, la fístula no se utiliza inmediatamente, sino que se utiliza recién al menos un mes después. ¿Por qué? Porque esto, al ser una cirugía pequeña, ¿sí? El corte es pequeño, más o menos 3, 4 centímetros, ¿no? La cicatrización es rápida, pero esta fístula tiene que madurar. Nosotros le llamamos madurar al hecho de que estas dos venas se peguen, ¿no? Y empiecen a formar una vena más grande. Entonces, eso demora más o menos entre un mes a mes y medio. Se le indica al paciente que haga ciertos ejercicios para que ayude a que esto se forme. Y una vez que ya está formado, ya se podría utilizar. Por lo tanto, es un acceso vascular que no me serviría si es que yo necesito dializarme en este momento o de manera de emergencia. En esos casos, se tendrá que usar un catéter. Por ende, la fístula arteriovenosa se lo debe realizar, como dice acá, debe realizarse todos los pacientes renales cuando se encuentren en estadio 4, es decir, cuando la tasa de filtrado esté entre 30 y 15. ¿Quiénes deben hacerse la fístula? Los que tengan ya menos de 20, miren, menos de 20 de tasa de filtrado o depuración, o por indicación de su nefrólogo. Entonces, todos los pacientes que ya están en grado 4 y tienen menos de 20, les vuelvo a repetir, el grado 4 es cuando tienen entre 30 y 15%, ¿no? Todos los pacientes que ya están en ese grado, todos los pacientes deben acudir a un control con el cirujano vascular, que es el que hace esto, para que le realice la fístula, si es que se puede. Lastimosamente, no en todos los casos se puede hacer. Porque el paciente, ¿y por qué, doctor? Si no me voy a hacer todavía diálisis, porque yo tengo que estar preparado por si voy a necesitar o no diálisis. Eso mejora mi calidad de vida, mejora mi supervivencia, disminuye la mortalidad, disminuye las hospitalizaciones de los pacientes. Estar preparado, iniciar preparado es la mejor manera de iniciar diálisis. Eso está demostrado. Mejor calidad de vida. Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando yo ya tenga la fístula, que va a pasar a través de dos agujas, una, una más superior que la otra, ¿no? Por un lado
saldrá la sangre y por otro lado, por el lado azul, volverá la sangre, ¿no? A través de esto se hace la diálisis. Miren acá en esta imagen, la sangre está saliendo por una de las vías, va al dializador y retorna. El otro acceso para los pacientes que no tienen posibilidad de hacerse una fístula porque las venas son muy delgadas o están desgastadas o están malogradas, que a veces los pacientes lo tienen, entonces el otro acceso es el catéter venoso central, ¿no? Así se llama, catéter venoso porque va a una vena y central porque va a una vena central del cuerpo, ¿no? Nosotros en el cuerpo tenemos 4 venas centrales, entonces puede ir a cualquiera de esas 4 venas. 2 en el cuello, a ambos lados, y 2 en las ingles, en ambos lados. Esos son las 4 venas centrales o accesos venosos centrales. Entonces, un catéter, ¿no? Tiene 2 lúmenes, un lumen arterial y un lumen venoso, ¿no? Para que salga la sangre y para que vuelva la sangre al organismo una vez que ha pasado a la máquina. Miren acá, esta paciente tiene un catéter al lado derecho del cuello y a través de este está saliendo la sangre y está volviendo, ¿no? Ahora, si yo me encuentro en un estado de emergencia, no he hecho caso, no me he querido hacer la fístula, he esperado hasta el último momento y he llegado de emergencia para que ya necesito hoy dializarme, mi nefrólogo ya me mandó a emergencia a dializarme o he caído en emergencia, pues le van a poner un catéter. Un catéter provisional o temporal. ¿Sí? Al inicio, cuando inician estos pacientes, generalmente inician con un catéter provisional o temporal, salvo ya el cirujano ya les haya dicho que no tiene para fístula. En ese caso, si ya sabemos que no tiene para fístula, se le pone de frente un catéter permanente, que es un catéter que dura años. Pero como esta paciente no acudió nunca con el cirujano, nunca se vio, no quiso hacerse la fístula, entonces no sabemos si puede o no tener fístula, o si puede hacerse o no la fístula, entonces solo podemos ponerle un temporal hasta esperar y ver si le pueden hacer la fístula, se le retira ese catéter y se le deja con la fístula. ¿Y por qué? Porque la fístula es el mejor acceso venoso que existe, el mejor acceso vascular, perdón, que existe. Porque da mejores flujos sanguíneos para la máquina. Entonces, por eso es que se usa una fístula como primer acceso vascular o se debería utilizar. Bien, bueno, entonces, un catéter debe estar cubierto, ¿no? Eh, por una gasa, siempre va a estar cubierto, cada vez que se tenga va a estar cubierto, ¿no? Eh, y puede ser de 2 tipos, como yo les he dicho. Un catéter temporal que puede durar entre 1 hasta 3 meses, a veces incluso más, pero generalmente los catéteres temporales rápidamente se malogran o dejan de funcionar, ¿no? Y un catéter permanente que es para los pacientes que no tienen posibilidad de fístula, ¿no? Y que puede durar años, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de tener un catéter? Como es un dispositivo externo a nuestro cuerpo, ¿no? Y está entrando hacia la sangre, generalmente el riesgo puede ser de infecciones o de obstrucciones de las venas. Las venas a veces, cuando uno pone un catéter, se puede obstruir. Miren aquí, entonces, los diferentes catéteres, ¿no? Acá, por ejemplo, está entrando a una vena que se llama yugular interna, es un tubo de plástico, como lo ven, con 2 lúmenes y está entrando casi hasta el corazón, ¿no? El corazón está acá. Y eso es otro tema que también, miren acá, también ustedes lo tienen que saber. Un catéter lleva riesgos de morir. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacerle daño a nadie, pero puede tener complicaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con que puede tener complicaciones? A que lastimosamente el catéter no entra a la vena, sino va al pulmón, o va al corazón, o rompe la vena, etc. Entonces, pueden haber complicaciones. Y por eso también es importante tener la fístula antes que el catéter.
Nosotros, como vemos acá la persona, les he dicho que hay 4 accesos vasculares. Y lastimosamente, ya no, cuando tenemos un catéter y se me infecta o se malogra y lo tengo que sacar para poner otro, a veces la vena ya se cierra, ya no sirve. Y el paciente puede ir perdiendo sus accesos vasculares, es decir, puede ir perdiendo la vena, las venas. Y luego, ¿por dónde ya se dializa? Ese es el problema. Ya no hay por dónde dializar. Mira acá, este es un catéter permanente. El catéter permanente sale a un cierto grado acá en el pecho y tiene un túnel subcutáneo, nosotros le llamamos, es decir, va por debajo de la piel y ingresa, ¿no? Este es el catéter permanente, este catéter dura más años, tiene menos riesgo de infecciones, ¿no? No lo quita totalmente, pero se infecta mucho menos que un catéter temporal, ¿no? Que es este. Entonces, el mejor acceso vascular para mí, ¿cuál será? Les vuelvo a repetir, la fístula arteriovenosa. Aquí no se pone nada, no se pone un plástico, no, es su propio organismo. Usted se hace la diálisis, ¿no? Se cubre y luego se destapa. Usted puede bañarse, usted puede meterse a la piscina, usted puede meterse a la playa, etcétera. Con el catéter usted no puede hacer eso. Usted no puede eh, no puede abrir el catéter, no puede mojar el catéter, no se puede ensuciar porque se puede infectar. La fístula arteriovenosa consigue una mejor calidad de diálisis, tiene menos complicaciones, tiene menos infecciones y preserva las venas, ¿no? Ya les he explicado estos 4 puntos. Entonces, creo que no queda dudas que para nadie, que el que requiera ya pronto diálisis debe tener su fístula arteriovenosa. La hemodiálisis, entonces, una vez que se ha iniciado, sea por catéter o por fístula, dura entre 3.5, o sea, 3 horas y media y 4 horas, dependiendo de mi contextura, dependiendo de mi edad, dependiendo de mis valores, ya eso el nefrólogo lo va a puntuar. Al inicio, inicia en el hospital, pero luego el seguro le paga un centro de diálisis, en donde usted acudirá en unas fechas específicas y en un horario ya específico para que continúe su diálisis. Todos los pacientes inician en el hospital, pero luego de una semana o 2 semanas ya se les envía a un centro de diálisis para que continúen su diálisis. La hemodiálisis tiene un gran problema, que el paciente poco a poco y rápidamente deja de orinar. Si todavía orinaba cuando inició diálisis, perdón, cuando inició hemodiálisis, ¿no? Poco a poco o rápidamente va a dejar de orinar y por ende tiene que tener mucho cuidado con el líquido. Entonces, si yo no orino, ya no tengo cómo eliminar líquido del cuerpo, todo el líquido que yo tomo. Y entonces me tengo que restringir, porque yo a la diálisis no puedo llevar demasiado líquido porque va contra mi salud. Entonces, para tolerar bien la hemodiálisis, se debe comer poca sal y tomar poco líquido. Lo mínimo de diálisis en el Perú es 10 horas y media a la semana repartidas en 3 veces por semana, ¿no? Y se realiza en un hospital al inicio y luego se va a un centro de diálisis para continuar esto. Listo. Entonces, si hay preguntas, por favor, lo van dejando en el chat para luego al final responderlas, ¿ya? Lo segundo es la diálisis peritoneal. Entonces, la diálisis peritoneal es otro tipo de diálisis, ¿no? En la cual también me va a ayudar a eliminar las toxinas y el exceso de líquido de la sangre. Pero esta diálisis no utiliza sangre, sino utiliza nuestro peritoneo. ¿Qué cosa es el peritoneo? El peritoneo es una membrana, miren acá, estos puntitos, es una membrana que nosotros tenemos y que está recubriendo todos nuestros órganos en el abdomen. Es una membrana que es como una bolsa, mírenlo acá, ¿no? Y que se descubrió que tiene un líquido, muy poquito, pero que tiene un líquido. Pero esa membrana sirve como un filtro. Cuando yo le pongo un líquido especial dentro de esa bolsa, ese líquido jala a través de esta membrana las toxinas y el exceso de agua. Es decir, el potasio, la urea, la creatina. Listo. Entonces, acá vemos la diálisis peritoneal. ¿En qué consiste? Consiste en que un líquido va a entrar a esta bolsita que tengo en la barriga, va a quedarse unas horas ahí, mírenla, y luego de unas horas
la voy a eliminar. Cómo ha cambiado el color de ese líquido, ¿no? En dónde se está yendo la urea y la creatinina. La elimino y nuevamente me pongo un líquido nuevo, un líquido nuevo y lo dejo así. Esto lo hago 3 a 4 veces al día, todos los días. ¿Dónde lo voy a hacer? En mi casa. Esto no se hace en un hospital. Entonces, ¿qué necesito para hacer diálisis peritoneal? Lo primero es que me colocarán un catéter. Bueno, se llama catéter, pero es un tubito, ¿no? Que nosotros lo ponemos. Ahí lo ven en estos pacientes, como está el tubito acá, es un paciente recién operado, se hace un pequeño corte acá al costado del ombligo, puede ser un poco más abajo, un poco más arriba, a veces es al otro lado, ya los médicos lo ven. A través de ese corte va a ingresar este tubito y luego se hace un túnel para que salga por este lado. Y a través de este catéter se va a hacer la diálisis. Evidentemente al inicio va a estar tapado, pero luego eso se va a destapar. Entonces, tenemos este catéter, por ejemplo, que es uno de los catéteres que usamos en el hospital, así curvos, ¿no? Esta parte curva entra al abdomen de la persona, se hace en una pequeña operación que lo hacemos los nefrólogos, más o menos dura 1 hora, el paciente es despierto y se hace con anestesia local. ¿Ya? Y una vez que ya se ha puesto el catéter, se espera más o menos unos 15 días a empezar a utilizarlo. Entonces, ahí viene otra característica de también la diálisis peritoneal. No se puede utilizar de manera inmediata. Si bien es cierto, lo hemos hecho y nos ha ido bien, pero no es lo usual. Lo usual es que debemos esperar. No es una técnica que se haga de emergencia. Nuevamente, si yo termino en la emergencia, no voy a hacer peritoneal al inicio. Después podré pasar a peritoneal, sí, pero al inicio no voy a poder hacer porque debí haberme preparado antes. Hay un paciente con su catéter y luego va así. El catéter, nosotros decimos como un morralito, ¿no? Uno pequeño que le dan en el hospital, en donde va a ir el catéter guardadito. ¿Quiénes deberían hacer diálisis peritoneal? Todos. Todos los pacientes deberían hacer diálisis peritoneal, salvo tenga alguna contraindicación que ya vamos a ver. Y especialmente quienes, los niños, todos los niños hacen peritoneal, la mayoría al inicio, ya cuando crecen un poco más y ya no se puede hacer peritoneal, ya pasan a hemodiálisis. Una persona que, por ejemplo, no vive en la ciudad donde yo vivo, no tengo hemodiálisis, no hay, o vivo fuera de la ciudad a varias horas y no voy a estar yendo 3 veces a la semana gastando el pasaje, gastando el taxi, no puedo acceder a eso, prefiero hacer peritoneal porque eso lo hace en su domicilio, ¿no? O por una necesidad sociolaboral, igual lo mismo, ¿no? Por el trabajo yo no me puedo sentar 4 horas 3 veces a la semana de mi trabajo, pero sí puedo hacer la diálisis peritoneal. Incluso lo puedo hacer en mi centro de labores, si me dan un espacio limpio donde hacer. O le tengo fobia o ansiedad a las funciones, ¿no? Como hemos visto en los pacientes que tienen fístula, ¿no? Si tengo una discrasia sanguínea, es decir, si tengo un problema en la coagulación, porque en la hemodiálisis se pone un anticoagulante, los pacientes con cirrosis hepática, los cardiópatas, pacientes que tienen problemas cardíacos, van mal generalmente en hemodiálisis y para ellos se prefiere hacer diálisis peritoneal, o los portadores de virus de transmisión sanguínea. Esta contraindicación es muy relativa, la verdad es que según este cuadro está, pero ya no se considera. Puede hacer hemodiálisis también esos pacientes. ¿Y quiénes no podrían hacer? Existen algunas contraindicaciones relativas. Primero es la obesidad extrema. Como hemos visto, es un catéter que va en la barriguita. Si la persona tiene una obesidad muy marcada, el catéter quizás quede corto. En ese caso, probablemente no pueda hacer la diálisis o el catéter se tenga que colocar a través de cirugía general, ¿no? Ya no lo colocan los nefrólogos, lo coloca la cirugía. Pacientes que tienen enfermedad intestinal inflamatoria. ¿Por qué? Porque puede haber infecciones, por eso se evita. O pacientes portadores de colostomía, ileostomías, también por la cercanía porque por ahí sale las heces a una bolsita, entonces por la cercanía se prefiere que no hagan diálisis peritoneal. Una limitación severa de la capacidad respiratoria, un paciente con fibrosis que usa fibrosis pulmonar, que usa oxígeno en casa, ¿no? O alguna otra enfermedad pulmonar severa,
también puede afectar la diálisis peritoneal, se prefiere que no. O si mi paciente es imposible de que se haga él mismo, porque digamos es ciego y no tiene una familia, un familiar que esté con él, que le haga la diálisis todos los días, entonces tampoco pues es candidato para hacer diálisis peritoneal. O si tengo limitaciones sociales, no sea en domicilio, un domicilio estable, etcétera, ¿no? Y las contraindicaciones absolutas, sí, son pacientes que tienen patología abdominal severa, ¿no? Como en una esclerosis peritoneal. Un paciente que ha tenido una peritonitis, por ejemplo, severo, probablemente ese peritoneo ya no nos sirva para hacer diálisis peritoneal, ¿no? O múltiples adherencias por cirugías previas, ¿no? Ah, claramente varias cirugías, haber tenido varias cirugías hace que eso se adhiera y el peritoneo ya no sirve. Múltiples fugas o hernias, ¿no? O simplemente que el paciente no quiera o tenga una enfermedad psiquiátrica grave que va a evitar que haga la diálisis peritoneal. Este es el catéter, ¿no? Así es como funciona. Este es un tipo de catéter también. Así es como funciona. Nuevamente el líquido entra a la barriguita y luego sale las toxinas a través de eso. Entonces, vemos acá cómo la diálisis peritoneal ingresa el líquido, está un tiempo, cambia de color y sale, ¿no? Entonces, el paciente hará esto 3, 4 veces al día. Tenemos dos formas de hacer peritoneal, la manual, que es la que les he contado, pero también existe una maquinita que lo hace durante la noche mientras el paciente duerme. En ciertos pacientes, no todos los pacientes son candidatos a la máquina. ¿Sí? Eso depende de qué, de su organismo. Eso depende de qué, de su peritoneo. Una vez que el paciente ha iniciado diálisis peritoneal, al tercer mes hacemos una prueba que se llama PET para determinar si el paciente se beneficiaría de tener la máquina o no es necesario para él y puede seguir con diálisis peritoneal, con la diálisis manual. ¿Qué ventajas tiene? Lo que les decía, el líquido, la pérdida de orina no se da o se da muy lentamente en estos pacientes y no tienen problemas con la ingesta de líquido muchas veces, ¿no? La función residual se llama eso, renal residual. No requiere agujas ni punciones en las venas. Usted puede tomar una dieta completa con menos restricciones, muchas veces sí, ¿no? Tiene restricciones, pero menos que la hemodiálisis. Usted podría viajar si desea y llevar los líquidos, todo lo que le da el hospital para hacer la diálisis y hacerlo en otro lado, ¿no? O trabajar, si es que usted trabaja desde casa y no tener ningún problema, ¿no? No ir al hospital o con frecuencia a un centro de diálisis, que podría hacer. Generalmente, el tema de las diálisis, hay que individualizar a cada paciente, ¿no? Cada paciente es distinto, ninguna es mejor que otra. Yo no quiero decir eso aquí, sino que hay que individualizar el tipo de terapia, pero ustedes tienen que saber que existen los dos tipos de terapia para tomar la mejor decisión. Preserva los vasos sanguíneos, evidentemente, como yo no uso sangre, ¿no? Y además, la calidad de vida se ha demostrado que es mucho mejor en los pacientes en diálisis peritoneal en los primeros 2 años de iniciar la terapia. ¿Cuál es el mayor problema en la diálisis peritoneal o la mayor causa de negativa de los pacientes? Las infecciones. El paciente dice que como lo tengo que hacer yo mismo en mi casa, ¿no? Sin un personal de salud que me mire, ¿no? Hacerlo, y además está en la barriga, se me va a infectar. Y está demostrado, miren, en este estudio, en este trabajo que se hizo, que las bacteremias, que son las infecciones de catéter, son más frecuentes, ¿no? 12%, miren, comparado con las peritonitis. La peritonitis, que es la infección del catéter de diálisis peritoneal. Entonces, se infectan más los pacientes que tienen catéter de hemodiálisis que los catéteres peritoneales. Las infecciones son más frecuentes, solo que el miedo está presente siempre. Calidad de vida, viajar, estudiar, trabajar. En general sí, pero hay que individualizarlo, ¿no? No por esto yo voy a hacer a la mala diálisis peritoneal y luego lo voy a hacer mal, no tengo tiempo, nadie me apoya, no puedo hacerlo, entonces empiezo a hacerlo mal. De nada sirve, es mejor en esos casos hacer hemodiálisis si voy a estar con eso, ¿no? Entonces, ¿quiénes no podrían hacer? Como le digo, si no hay autonomía o no hay ayuda, o es un obeso extremo, o tiene múltiples cirugías, como vemos acá, entonces en esos casos no podrían hacer. Muy bien. Y para terminar, quería dejar estos mensajes que como ustedes, como pacientes,
¿no? Hay que hacerle un screenshot a esto, ¿no? De los que estén con su celular, o tomarle una foto. Que como pacientes, ¿qué cosas se tienen que llevar de esta charla? Primero, si mi grado de enfermedad renal es grado 4, debo realizarme la creación de una fístula arteriovenosa. No hay vuelta que dar. Si tengo síntomas de uremia o potasio elevado o mi nefrólogo me lo recomienda, debo iniciar diálisis. El mejor acceso vascular para la hemodiálisis es la fístula arteriovenosa y me la debo hacer independientemente del tipo de diálisis que decida realizar. Y eso no les he dicho y ahora esto me lo hace acordar. Todos deben tener fístula, si es que se puede tener. ¿Y los que hacen peritoneal también? Sí, los que hacen peritoneal también deben tener la fístula. La fístula salva vidas, señores. ¿Por qué deben tener? Porque si por alguna razón usted no puede hacer peritoneal, digamos que le da apendicitis y le tienen que operar de la barriga y no se va a poder hacer peritoneal porque está operado de otra cosa, va a tener la fístula para hacerle hemodiálisis. Entonces, todos los pacientes deben tener fístula. Si necesito diálisis de emergencia y no estoy preparado, o sea, no me echo la fístula, me van a poner catéter. Eso también lo tienen que saber. La elección del tipo de diálisis la debo realizar junto con mi nefrólogo de acuerdo a mis preferencias y mis características. No, ninguna es mejor que otra. La diálisis peritoneal tiene muchas más ventajas que la hemodiálisis, pero debo estar comprometido en hacerlo bien. Si no, no sirve. Preservar mi función renal residual lo más que pueda, debo pensar en la calidad de vida. Así es, usted, imagínese que le digan que no puede tomar un vaso de agua cuando tenga sed o cuando sea verano. Las infecciones son más frecuentes en hemodiálisis que usan catéter que en diálisis peritoneal. Muy bien. Entonces, esto sería todo. Vamos leyendo, Katia, las preguntas.